Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy veremos sistemas dispersos y soluciones químicas. Muy bien, jóvenes, entonces empecemos con sistemas dispersos. Jóvenes, los sistemas dispersos son mezclas de dos o más sustancias simples o compuestas, en donde hay una fase dispersa o discontinua que en la mayoría de los casos está en menor cantidad y además presenta una fase dispersante o también denominada continua, que generalmente interviene en mayor proporción. Estas fases interactúan en menor o mayor grado según el tipo de sistema disperso que conforme. En el caso de las soluciones, la fase dispersante se llama solvente y la fase dispersa se llama soluto. Bien, jóvenes, veamos acá los tipos de sistemas dispersantes. Bien, jóvenes, los sistemas dispersos se van a clasificar de acuerdo al tamaño de las partículas dispersas. Quiere decir que si una partícula tiene un diámetro menor a un nanómetro, entonces nos estamos refiriendo a una solución. Pero si esta partícula es mayor a un nanómetro, pero menor a un micrómetro, estamos hablando de un coloide. Ahora, joven, si las partículas dispersas son mayores a un micrómetro, entonces estamos hablando de una suspensión. Las soluciones pueden ser átomos, iones, como también moléculas. En cambio, si son coloides, son partículas coloidales. Y si son suspensiones, son partículas ordinarias. Algo muy importante, jóvenes, que siempre nos preguntan, es la técnica de separación de la fase dispersa y de la fase dispersante. Por ejemplo, en una solución podemos separar mediante la evaporación o la destilación. En cambio, en los coloides es mucho más difícil la separación. En cambio, en una suspensión, las partículas se pueden separar mediante sedimentación o filtración. Muy bien, jóvenes, si queremos saber qué tipo de mezclas se va a dar entre la fase dispersa y dispersante, podemos decir que en una solución existe una mezcla homogénea. En cambio, en los coloides y suspensiones existen mezclas heterogéneas. Y por último, veamos los ejemplos que son muy importantes. Ejemplos de soluciones, por ejemplo, en estado gaseoso podemos ver el aire. En estado líquido puede ser el vinagre, el agua oxigenada, el vino también puede ser un ejemplo de solución en estado líquido. Pero en estado sólido tenemos al acero y al latón. En caso de coloides jóvenes, ejemplos típicos son el humo, la sangre, la pintura, la gelatina, la leche, la nube y la mantequilla. Bueno, también está en este grupo la mayonesa. Y por último, un ejemplo de sustancias en suspensión sería el jarabe, la leche de magnesio, el hidróxido de aluminio, la milanta y también la harina en agua. Muy bien, jóvenes, entonces vayamos ahora a soluciones químicas. Bien, jóvenes, una solución es un sistema químico homogéneo, es decir, un sistema monofásico, en donde cualquier parte elemental de su volumen posee una composición química y propiedades idénticas. Una solución química va a estar formado por una parte dispersa que se va a denominar el soluto. Este viene a ser el soluto, que generalmente lo vamos a representar con la siguiente abreviatura. Y el soluto hay que recordar que se encuentra en menor proporción. Y la fase dispersante se va a denominar el solvente, el cual se le va a abreviar como ST. Nada más, ¿ya, chicos? Entonces, una solución está formada ¿por quién? Por un soluto más el solvente. Listo. Ahora, si nosotros queremos saber cuál va a ser la masa de la solución, entonces diremos la masa de la solución va a ser igual a ¿qué? A la masa del soluto más la masa del solvente. Ahora, si queremos saber el volumen de la solución, sencillo, va a ser igual a ¿qué? Al volumen del soluto más el volumen del solvente. Y de acuerdo a la concentración de soluto, vamos a ver tres clases de soluciones, las cuales son
En una solución diluida nos damos cuenta que la cantidad de soluto es mínima. En cambio, en una solución concentrada vamos a ver mayor cantidad de soluto, pero vamos a encontrar una solución denominada solución saturada, en la cual viene a ser la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un determinado volumen y una determinada temperatura. Si nosotros pasamos esa concentración de saturación, entonces nuestra solución se va a transformar en una solución sobresaturada, en la cual el excedente queda como un precipitado. Entonces, de ese modo, podemos diferenciar las 4 clases de soluciones. Pasemos ahora a las unidades de concentración. Las unidades de concentración indican la cantidad de soluto en la solución. Quiere decir que vamos a comparar el soluto sobre solución. Eso es en todas las unidades de concentración. Por ejemplo, si queremos determinar el porcentaje en masa ya en una solución química, entonces nosotros tenemos que deducir que vamos a comparar la masa del soluto entre la masa de la solución. Entonces lo ponemos así, va a ser acá, porcentaje en masa puede ser representado de cualquiera de las dos formas. Entonces el porcentaje en masa va a ser aquí, a la masa del soluto, masa o peso del soluto, entre el peso de ¿quién? De la solución. Claro, porque estamos comparando nosotros el soluto entre la solución y todo eso por 100. Ahora vayamos a ver el porcentaje en volumen. Jóvenes, el porcentaje en volumen es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar nuevamente el volumen del soluto entre el volumen de la solución. Entonces ponemos acá el porcentaje en volumen va a ser igual al volumen del soluto por volumen de la solución o sobre el volumen de la solución y todo esto por 100. Bueno, en algunos libros lo vas a encontrar por 100%, pero es lo mismo porque nos va a salir el porcentaje. Mejores, también vayamos a ver parte por millón. La parte por millón viene a ser casi lo mismo, pero en este caso vamos a comparar nuevamente el peso del soluto, pero tiene que estar expresado en miligramos sobre volumen de la solución. En todos los casos, el volumen tiene que estar expresado en litros, Muy bien, entonces, una vez visto eso, jóvenes, pasemos a un concepto nuevo que es la solubilidad. La solubilidad, dice, es la masa máxima de soluto que se puede disolver en 100 gramos de agua a una determinada temperatura. La solubilidad viene a ser como un indicador, ¿ya? En la cual nos va a decir, esta es la masa máxima que se puede disolver en 100 gramos. Quiere decir que de ese modo vamos a tener una solución saturada. Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio a 20 grados Celsius es igual a ¿qué? A 36 gramos de cloruro de sodio por 100 gramos de agua. ¿Cómo se interpreta esto? De la siguiente manera. A 20 grados Celsius, 36 gramos es la masa máxima de cloruro de sodio que se puede disolver en 100 gramos de agua. Hay que recordar, jóvenes, que en el caso del agua, 100 gramos de agua también equivale a 100 mililitros. Por ejemplo, digamos, en un problema nos puede decir que a 20 grados Celsius se tiene, por ejemplo, 100 mililitros de agua. Entonces, si nosotros conocemos la solubilidad del cloruro de sodio, nos podrían preguntar, si nosotros agregamos 40 gramos de cloruro de sodio, pregunta, ¿cuántos gramos de la sal se disuelven y cuántos gramos quedan precipitados? La solubilidad del cloruro de sodio a 20 grados Celsius es igual a ¿cuánto? A 36 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Que de todos estos 40 gramos solo se va a disolver ¿cuánto? 36. ¿Y cuánto va a quedar como precipitado? Queda como precipitado finalmente la diferencia, que va a ser 4 gramos de precipitado.
Mejores, entonces vayamos a otro punto importante que es la densidad. Bueno, la densidad nosotros ya lo sabemos que la densidad por cultura general es igual a la relación de la masa sobre el volumen, ¿sí o no? Si nos hablan de la densidad de la solución, por lo tanto, podemos deducir que es el peso de la solución sobre el volumen de la solución. Mejores, hay problemas donde nos dan la densidad y también el volumen y ya podemos calcular la masa de la solución y con la misma fórmula podemos calcular también la masa del soluto, siempre y cuando nos den la densidad del soluto y el volumen del soluto. Muy bien, jóvenes, en química vamos a tener que manejar a partir de ahora unidades químicas que son muy importantes, como por ejemplo el de la molaridad. ¿Qué es la molaridad? La molaridad indica el número de moles de soluto por un litro de solución. El número de moles nosotros ya lo vimos ya. Entonces ponemos acá el número de moles N del soluto entre volumen de la solución. Solamente para recordar que el número de moles es igual al peso del soluto entre su peso molecular o peso fórmula. Ahora, jóvenes, nosotros cuando tenemos una sustancia concentrada y queremos bajarle la concentración, a ese proceso se denomina dilución. ¿Qué es la dilución? Dice, la dilución consiste en disminuir la concentración de una solución, agregando mayor cantidad de solvente. Y generalmente, para nuestro caso, suele ser la molécula de agua. Muy bien. Nosotros tenemos acá un pequeño recipiente, ¿sí o no? Ahí está. En este recipiente está disuelto cierta cantidad de soluto y a la vez ese soluto va a tener su peso molecular. Por lo tanto, el número de moles iniciales va a tener que ser igual al número de moles finales, sí o sí. ¿Por qué? Porque en una dilución lo que agregamos es agua. Pues entonces el número de moles iniciales es igual al número de moles finales, correcto. Pero si vemos la fórmula, entonces en una dilución lo que permanece constante es el número de moles. ¿Y el número de moles a qué es igual? A la molaridad por el volumen. Y podemos decir esto, que en una dilución la molaridad 1 por el volumen 1 va a ser igual a ¿qué? A la molaridad 2 por el volumen 2. Muy bien. Y lo mismo va a ocurrir en una mezcla de solución cuando trabajemos las molaridades. Entonces, número de moles 1 más número de moles 2 nos va a salir número de moles 3. Esto es básico. Pero ¿cómo calculamos número de moles? Molaridad por volumen. Entonces, esta fórmula va a quedar así, que la molaridad 1 por volumen 1 más la molaridad 2 por volumen 2 va a ser igual a ¿quién? A la molaridad 3 por el volumen 3. Y si te das cuenta, los volúmenes se van a sumar. Por lo tanto, podemos decir que el volumen 3 es igual a volumen 1 más volumen 2. Mejor le vayamos a la siguiente unidad química que es la normalidad. ¿Qué dice la normalidad? Expresa el número de equivalente gramos de soluto presente en un litro de solución. Bien, como no hemos hecho número de equivalente gramos, dejemos la fórmula como cultura general. Pero lo que sí vamos a trabajar es esta relación entre la normalidad y la molaridad. ¿A qué es igual la normalidad? La normalidad es igual al parámetro de carga, que es teta, multiplicado por ¿quién? Por la molaridad. Nada más. Pero nosotros, ¿cómo determinamos este parámetro de carga? Va a depender de la sustancia. Si nosotros trabajamos con ácidos, entonces el parámetro de cargas de los ácidos va a ser igual a la cantidad de hidrógenos que se pueden reemplazar. En pocas palabras, en un ácido vamos a ver la cantidad de hidrógenos. Profesor, acá en el ácido sulfúrico podemos reemplazar 2 hidrógenos, ¿sí? Por lo tanto, su parámetro de carga va a ser 2. Listo. En el ácido fosfórico
Profesor, aquí hay 3 hidrógenos. Por lo tanto, su parámetro de carga va a ser igual a 3. Y en el ácido clorhídrico solamente hay 1. Por lo tanto, su parámetro de carga va a ser igual a 1. Cuando trabajamos con bases, es decir, con hidróxidos, el parámetro de carga va a ser igual a la cantidad de oxidrilos que se pueden reemplazar o cantidad de OHs. Por ejemplo, en el hidróxido de sodio vemos que solamente hay un OH. Por lo tanto, su parámetro de carga va a ser igual a 1. En el hidróxido de calcio observamos que hay 2 OH. Por lo tanto, su parámetro de carga va a ser igual a 2. Mira acá, en el hidróxido de aluminio vamos a ver que existe 3 OHs. Por lo tanto, podemos reemplazar esos 3. Su parámetro de carga va a ser igual a 3. Ahora, jóvenes, ¿pero qué pasaría si tuviéramos sales? Por ejemplo, tenemos acá el cloruro de sodio, el cloruro de aluminio y acá el sulfato de aluminio. ¿Qué dice la teoría? Que el parámetro de carga viene a ser la carga total del catión. Por ejemplo acá el catión es el metal, el sodio. Y el sodio, hay que recordar que tiene como carga más 1 porque está en el grupo 1A. Por lo tanto, acá su parámetro de carga va a ser simplemente 1. En caso del cloruro de aluminio, hay que recordar que el aluminio actúa con más 3. Como solamente hay un aluminio, por lo tanto, su parámetro de carga va a ser 3. Y acá, en el sulfato de aluminio, aquel aluminio actúa con más 3. Pero como hay 2 átomos de aluminio, 2 por 3, 6. Por lo tanto, para este caso, su parámetro de carga va a ser 6. Y se cumple también con los óxidos, ¿ya chicos? Para relacionar, chicos, si en una dilución, cuando tenemos las molaridades, el producto de la molaridad por el volumen es constante, entonces en una dilución, si tenemos de datos la normalidad, ocurre lo mismo. ¿Por qué? Mira acá, el número de equivalente gramos aquí es igual. Vas a multiplicar normalidad por volumen. En una dilución se cumple que el número de equivalente gramos 1 va a ser igual al número equivalente gramos 2. Por lo tanto, podemos decir que la normalidad 1 por volumen 1 va a ser igual a ¿qué? A la normalidad 2 por volumen 2. Listo. Y en una mezcla de soluciones, cuando tenemos de datos las normalidades o números equivalentes, se va a cumplir casi lo mismo, que la normalidad 1 por volumen 1 más normalidad 2 por volumen 2 va a ser igual a la normalidad 3 por volumen 3. Igualito que el anterior, que el volumen 3 va a ser igual a ¿quién? Volumen 1 más volumen 2. Muy bien, jóvenes, ya como cultura general vemos acá el peso equivalente. Bien, jóvenes, el peso equivalente para un elemento químico va a ser igual a su peso atómico entre la valencia. Si hablamos de un compuesto, entonces calculamos su peso molecular o peso fórmula entre su parámetro de carga. Y por último, el número de equivalente gramos va a ser igual al peso del soluto entre su peso equivalente. Bien, chicos, esta parte quizá como cultura general. Muy bien, jóvenes, el día de hoy hemos visto soluciones químicas y también hemos visto sistema de dispersión. Esperemos que el tema haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos.